Simplemente España es el 60 o 70%, depende del año, de la producción mundial de aceite de oliva. ¿Por qué ha habido malas cosechas de 2 años seguidos? Porque ha Eh, llovido la mitad, Marcos. Virgen Extra es el primero que sale como más bueno, el primer zumo de la naranja, por comparar. Acidez alta significa peor calidad del aceite. El aceite de oliva, la aceituna puede tener un 15% de rendimiento o puede tener un 25% como mucho, pero el 80% de la masa de aceituna que entra en la almazara es orujo de aceituna. Se quema el 50%, o sea que te sobraría un 50%, que ese es un combustible. Nosotros proponemos al dueño de la extractora sustituir ese horno tradicional por un horno de pirólisis. No hay oxígeno y la biomasa, al calentarse, se disocia en un sin gas, un gas de síntesis, y se carboniza, porque como no hay oxígeno no puede quemarse. Obtienes una certificación que permite vender ese biochar como abono orgánico, como alimentación animal incluso, porque es un material muy poroso que se llena de vida, o incluso el carbón de orujillo también sirven para reducir en los hornos de acero verde que llaman. El CO2 lo ha tomado el olivo del aire. Cuando tú quemas el biocarbón es neutro, no hay que comprar derechos de emisión. Estamos dentro de COSUR, en Puente del Obispo, es una planta de tamaño mediano, produce 8 megavatios tiene 8 megavatios de potencia, pero la inversión va a cerca de 8 millones. Cada tonelada de biochar son 2 y pico toneladas de CO2 que se quedan en la tierra. A mí trabajar para vivir solo pues me quedaría corto. Me gusta más hacer cosas y ir a tope. Esta semana estamos con Álvaro Spuni, una persona que lleva toda su vida dedicada al sector de los olivos y el aceite de oliva y sus subproductos. Es la segunda generación de una empresa familiar de olivos. En ella ha creado una nueva empresa que se llama Carboliva, en la que hacen biochar. Con uno de los residuos de la oliva generan un carbón vegetal que se usa para el suelo. Es un experto, por tanto, en agricultura y en valorización de residuos de la misma. Y con él vamos a hablar del aceite de oliva y su sector, de la economía circular, biomasa de ese sector, del biochar de Carboliva que hacen carbón vegetal, y de su historia como emprendedor, porque tiene 70 años y sigue emprendiendo. Vamos con ello. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos Rupert. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Marcos? ¿Te ha gustado? Soy la cuarta generación. La cuarta, he dicho segunda y me he quedado cortísimo. Cuarta, vale, vale, cuarta. Cuarta. Muy bien, oye, bienvenido al podcast y un placer tenerte por Gracias. aquí con este fondo tan bonito que tienes, que estás aquí en un fantástico jardín Sí. y se nota que eres gente que aprecia la naturaleza En y hasta... Andalucía da gusto vivir, sobre todo si tienes agua. Eso es. Bueno, si no tienes agua no da gusto vivir en casi ningún sitio. Aquí en Aragón que hay poca agua, aunque haya al lado del Ebro sí, pero todo el resto de Aragón es un secarral de la hostia. Sí. Tanto Teruel como la mayor parte de Huesca, que es de Monegros, es un secarral. Bueno, para empezar un poco a ponernos en harina, primero te he presentado yo y ahora lo interesante es que tú en un minuto te presentes y nos cuentes quién eres, porque seguro que yo lo he hecho mal y erróneo. Así que, ¿quién es Álvaro Spuni? Bueno, soy un empresario que lleva toda la vida, que no sabe más que trabajar, que lleva toda la vida trabajando en el campo, con olivares, con industrias que aprovechan, valorizan los subproductos del olivar, con almazaras, una almazara muy antigua que tenemos, que es un museo familiar ya y que hemos querido mantener la familia, porque tiene fotos y eso muy bonitas del año 17 que inauguró mi abuelo esa almazara aquí en Osuna. Y bueno, hemos ido evolucionando con
distintos requerimientos que había del mercado y hemos acabado haciendo el mismo carbón vegetal que vendía mi padre en el año 59. Te pasaba un anuncio de Cisco para calefacción de las casas debajo de la enagua, que se hacía hace, desde el año 59 hasta ahora. Ahora volvemos a hacer lo mismo, la valorización del subproducto a través del carbón vegetal. Ahora un poquito más tecnológico que antes, creo. Sí. La forma de hacerlo, ¿no? Bastante más tecnológico. Mucho mejor, mucho más seguro, mucho más caro. Una pregunta antes de empezar. ¿Eres la cuarta generación? ¿Y qué tal va la quinta? Porque tú ya estás pasando testigo a la quinta generación, ¿o no? Sí, son 7 mis hijos y están trabajando conmigo 2 a full, y luego los demás pues están en sus profesiones, pero mantenemos... Antiguamente me mandaban al colegio mayor las copias rosas de las cartas que se escribían, que se ponía un calco y ahora pues con el correo electrónico es mucho más fácil tenerlos informados. Yo no sé si los abren todos o no los abren todos. O sea, mandas ahí a todos tus hijos cómo va la empresa. Sí. Y no sabes, sí. Hay 2 que sabes que hacen mucho caso porque están ahí sí, en el día a día. No tienen más remedio. El resto no sabes si hacen caso o pasan mucho de las olivas ya, ¿no? Si no le quiero poner eso de a ver si la ha leído o no. No quiero ser un padre pesado. Oye, yo te lo mando y si quieres leerlo lo lees y si no, pues oye. Pero bueno, hay dos hijos que están ahí contigo, me refiero, porque en toda empresa familiar, yo siempre hago la misma pregunta a todo empresario familiar que conozco muchos. Hay gente que tiene problemas porque al final ninguno de los hijos quiere seguir y eso presenta un problema. Horrible. En caso, si ya hay 2 que quieren seguir y están ahí contigo, pues ya el problema no está. No tienen por qué querer seguir. De hecho, si quisieran seguir todos, igual había más problemas. En plan, a ver igual quién es el que manda, ¿sabes? Aquí. Pero muy bien, pues como eres un experto en sector olivos, vamos a decirlo así, aceite de oliva y sus subproductos, en toda la parte, porque tienes un almazar, haces aceite de oliva y sus subproductos. Me gustaría primero empezar por el principio y entender cómo se cultiva un olivo. Entonces, vamos a empezar por el principio y cómo se cultiva un olivo y luego ya iremos avanzando hacia qué subproductos y productos salen y cómo se tratan. Aunque parezca mentira, hace entre 5 y 6.000 años que hay datos de que existía el olivo. Siempre se ha estado cultivando igual en un tronco que está... o de varios troncos que están diseminados por la hectárea, entre 100 y 150 olivos por hectárea. Y en los últimos 30 años ha habido un cambio radical para mecanizar ese cultivo. Lo que se hace es ponerlo en un tronco solo, como si fuera un jardín de naranjos, para que llegue una máquina y lo pueda vibrar, o incluso a partir de Agromillora del año 90, una expansión tremenda de lo mismo que hacían con la piña en espaldera. En vez de estar la viña abajo, la ponían en una espaldera. Pues en el olivo igual se ha hecho un sistema que puede pasar una máquina cabalgante recogiendo la aceituna y que un solo tractorista y un tractor con un remolque pues recogen varias hectáreas diarias, y es una verdadera... Al final es como un emparrado, ¿no? Como si fuera un seto. Se hace un seto de olivos, ¿no? Sí, y se ven cada vez más y eso es más caro de ponerlo, pero se está extendiendo mucho porque sobre todo lo de la mano de obra es que es un problema. Aquí en Andalucía, cuando se dice a coger aceituna, todo el mundo está con la cuadrilla que tienen normalmente, pero que muchas veces no están, se han ido a otro sitio, ha habido problemas de lo que sea y bueno, es un verdadero lío tener que recoger la aceituna. Si quieres cogerla para verdeo, que el principio, lo de cogerla en verde antes de que se ponga morada, pues a lo mejor no te da tiempo porque no tienes mano de obra. Y si quieres ¿cuándo se coge? ¿Se coge en verde o se coge cuando está morada para hacer aceite, por ejemplo? Ahí la gordal, por ejemplo, solo sirve para verdeo, la manzanilla solo sirve para verdeo, pero luego la hojiblanca tiene las dos opciones. Entonces, si se te mora, esperas mucho porque no tienes personal o lo que sea y ya se te pone morada, entonces ya tiene que ir para molino. Este año que el aceite está caro, no importa nada porque si se te va a molino, pues la coges para molino. Vale. Pero otro problema que puede pasar es que se te caiga al suelo y entonces ya sí que es un problema porque entonces no hay gente para cogerla del suelo. Pero entonces yo entiendo que cuando la coges en verdeo es para hacer aceitunas y cuando la coges en morado es para hacer aceite, ¿sí?
Exacto, exacto, exacto. O sea, la verde no vale para aceite. Si la coges No, en porque verdeo, no sirve para aceite. todavía no ha sintetizado aceite, empieza a sintetizar cuando se va poniendo el color rosado y morado y luego negra, pues tiene que estar una parte verde, porque si no la otra se te cae por el otro lado, se va en el mismo olivo, puede haber como 3 colores de aceituna y tú tienes que intentar que esté 20% verde, 20% negra y luego el morado en medio para que sea su máximo rendimiento. Se va analizando el rendimiento a medida que pasa el tiempo, pues cada semana se va tomando una muestra de distintos olivos y se va viendo el momento de la recolección más adecuado. O sea, del mismo árbol sacas. Vamos a ver. Aquí hay dos mundos, ¿no? De la oliva. El mundo de las olivas aceituna y el mundo del aceite. Un Sí, campo que cultiva olivas es sí, íntegramente usado para aceituna o para aceite, o es, como sí. dices tú, un árbol se extraen unas olivas para aceituna y otras para aceite. ¿Cómo es el tema? Si son estas gordales, ¿sabes lo que es la gordal? Que es un tamaño grande de aceituna, esa solo serviría porque tiene muy poco aceite. La manzanilla ya sirve, pero tiene normalmente más valor porque es muy fina de comer y es casi siempre para verdeo. Pero la hojiblanca tiene las dos opciones. Tú puedes dejarla un poco más para molino y si no, cogerla lo que te dé tiempo de recoger para verdeo y el resto lo dejas para molino y no pasa nada. Luego Vale. la picual y eso, pues son para molinos normalmente y ahí sí que tienes que tener cuidado de que no se te vaya el santo al cielo y cuando te des cuenta tienes la aceituna en el suelo. Entiendo que hay mucho más volumen de mercado de aceite que Sí, de aceituna, ¿no? O sí, sea, es sí. decir, Sí, el verdeo no aceite. representa el 5%, algo así representa del conjunto. Vale, o sea, la mayor ¿Sabes? parte de los campos de olivos que vemos en el mundo son para Son, aceite. sí, Y sí, unos sí, sí. poquitos o un porcentaje de esos campos es para verdeo, para aceituna. Pequeñitos para verdeo. Vale, es Que es una interesante. maravilla de alimento también y que se coge cada vez más, se irá difundiendo, pero no tiene el tirón que tiene el aceite de oliva a nivel mundial. Ya. Muy bien, entonces ahora a partir de ahí nos centramos un poco en la parte más oliva. Oigo un poco de ruido de fondo, no sé, bueno, a ver si se pasa. A ver, Aceite de oliva. sí, ¿Cómo se procesa? O sea, tú tienes una oliva en morado, entiendo, la recoges, la sí, tenemos en intensivo, ¿no? Que es lo que has definido antes, como en un emparrado. Entiendo que se recoge casi siempre con una máquina, sí, casi sin personal, porque es un emparrado en intensivo y pasa un pórtico de estos y la paso la, agitando los olivos y va recogiendo sí, oliva casi sin personal. Vale, eso es, ahí tienes un montón de olivas moradas. sí. Esas olivas moradas que tienen aceite, ¿cuál es el proceso de extracción? ¿Y qué tipos de proceso hay? Porque se habla de oliva normal, virgen extra, no virgen, Sí. aboe, aceites. Claro, hay diferentes calidades de aceites y se habla de extracción en frío, hay extracción en caliente, entiendo también. Explica cómo es ese, qué procesos hay. Lo de frío y caliente viene de cuando se hacía con capacho. Se recogía la aceituna, se llevaba al molino y ahí se trituraba y había opción de hacerlo en frío o calentar la masa. O sea, lo primero que se hace es triturar, entonces era en un empiedro, esas piedras grandes que dan vueltas y van triturando la aceituna y luego se metía en medio de capachos y se prensaba con una prensa hidráulica. Entonces salía el aceite de oliva virgen extra, es el primero que sale como más bueno, el primer zumo de la naranja por comparar, y después va saliendo un aceite como menos bueno que lo que había que hacer si que se quería extraer todo el aceite y que quedara poco aceite en el orujo, pues se calentaba la masa para que se agotara más. Y ese segundo es menos bueno. Esto es como si tú partes una naranja por la mitad, desde el primer momento que la has partido ya se está estropeando. Entonces tienes que intentar que llegue la aceituna en el mismo, al cabo de unas horas de estar en el olivo, que esté hecha aceite. Eso sería lo ideal. Vale, entonces, por entenderlo, tú coges las olivas, las trituras o las chafas y luego las metes en algún tipo de filtro y la prensas hidráulicamente. Y entonces, cuando empiezas Es, a prensar, lo primero que sale es el virgen extra y si sí, sigues prensando salen ya aceites un poco peores y si sí, calientas y sigues prensando aún más, aún sale más, pero aún de peor calidad, ¿no? eso es. Vale. Ahora, Y al primer prensado se le llama virgen extra. el virgen extra o AOVE, aceite de oliva virgen extra, contraído. Vale. Ese AOVE que
que se dice, pues es como un poco confuso porque es aceite de oliva virgen extra, son las iniciales. Pero Vale. ese sistema es el tradicional. Desde hace, no sé, del año 80 y tantos, ya se cambió al sistema de centrifugación. Vale. La aceituna se muele en un molino de martillos pequeño, que es como una caja de aceituna pequeño, y ahí se mete luego en unas batidoras que calientan la masa y luego se centrifuga en unas máquinas que lo que hacen es separar a tanta velocidad, giran tan deprisa que separan las capas, dejando el orujo por un lado y el agua por otro y el aceite por otro. Eso Pero es en un... ahí ya no es ABOE, porque ya lo has calentado, ¿no? Ya no es estación en frío. No, porque tú pones las batidoras que solo estén a 30 grados y entonces es un... no se calienta, no se hace completamente en frío, pero incluso te diré que ahora, cuando se empieza a recoger la aceituna muy pronto, a veces se mete agua glicolada dentro de esa recámara de la batidora para enfriar en vez de calentar la masa. O sea, Vale. digamos que la OVE lo tienes que hacer como máximo a 30 grados y con muchísimo cuidado para que salga Vale, entonces, verdadero aceite de oliva. la mayor parte del aceite que compramos, Sí, ¿qué es? O sea, la masa en el Mercadona, garrafa, ¿ese no es ABOE a priori o sí es ABOE? sí, sí. Hay un porcentaje muy alto porque ha habido un cambio grandísimo en las almazaras cuando se tuvo que dejar lo de los capachos y pasar a lo otro, pues hubo coincidía con la entrada en la Unión Europea y entonces se cambió, hubo ayudas y se cambiaron las almazaras, se hizo una inversión importante y casi todas las almazaras se salieron de los pueblos y se pusieron en un edificio donde había la maquinaria era nueva y normalmente ya se hacía centrifugando la masa y desde entonces pues tenemos calidad de virgen extra magnífica y con acero inoxidable todo y todo tratado muy bien, muy bien, muy bien. Solo Vale, que cuando llega una aceituna que le ha picado la mosca, que hay muchas cosas, el campo está a la intemperie, entonces o parte se ha caído al suelo o tal, pues empieza a haber una calidad un poco peor y entonces en vez de virgen extra se le llama aceite de oliva virgen. Y también vale, es comestible y está bien, no es perfecto, pero está bien. Y vale. luego estaría el que llaman lampante, que se llama lampante por lámpara, porque era lo que usaban cuando Jesucristo para iluminar los sitios, pues usaba la Ah, grasa que había con de una menor velita que le calidad para moviese. quemarlo, ¿no? Eso es. Vale, pero Ese, aquí estamos definiendo una calidad de aceite y hay por encima, quiero decir. Si el sí, del Mercadona de 5 litros es ya ABOE, sí, ese tiene un precio. Hay aceites de mayor calidad con triplicando ese precio. ¿Qué sí, tienen esos sí, aceites? Claro, hay ecológicos, por ejemplo, yo compro un aceite a Andalucía, no me acuerdo dónde ahora mismo, uno que se llama Joya del Desierto o algo así. sí, de Tabernas, de Y Almería. vale, eso vale, no sé, 35 euros el litro. Y se nota, está más bueno, tiene más, se ve Sí, que hay más calidad. Aparte de que además es ecológico, que ahora explicas un poco qué hace falta para que sea ecológico, que en el sí. tratamiento tiene algo especial. ¿Qué tiene un aceite de altísima calidad? Diferente de los ABOE, pues. El tipo de aceituna, la forma de elaborarlo, que es mucha menos cantidad que en una gran almazara donde hay volúmenes grandes y se mezclan a lo mejor unas clases con otras o tal, sino que esos son normalmente almazaras de tamaño más pequeño y que son exquisitas en cuanto a la elaboración y a la aceituna que molturan, pues en esa botella tan especial de los 30 y tantos euros, pues solo meten el mejor aceite que sacan. A lo mejor no, su producción es un 20% que llega a esa calidad que ellos tienen Ya. en el estándar tan alto de la marca. Y para que sea ecológico, ¿qué hay que hacer en el cultivo? ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo de oliva que es ecológico y no? Pues tiene su trabajo porque prescinde de una serie de fitosanitarios que te están quitando la invasión de mosca, que te están quitando otros problemas de las hojas, del cobre, no puedes están muy restringidos los tratamientos y tienes que tener
bueno, pues una forma biológica de proteger tu cultivo y que normalmente da menos producción que el otro que le está echando abono y le está haciendo el tratamiento mucho más. Aquí solo se permiten abonos orgánicos. El biochar iría muy bien en ese tipo de cultivo porque es completamente natural y ayuda a la microbiota del suelo y está muy bien para cultivo ecológico, pero que no todos están en cultivo ecológico porque realmente mucho trabajo el que tienen que hacer para Sí, conseguirlo. porque al final no hay un mercado tan grande de aceites de tanta calidad. Entonces, Claro, vamos a resumir, a ver si me he enterado. Para hacer un aceite de maximísima calidad, pues habría que hacerlo, vamos a poner que los olivos ecológicos, ya, pues eso es un plus de calidad. sí, Habría que coger las olivas y seleccionarlas, digamos, las de más calidad. Habría que sí, cogerlas en morado, por así decirlo. Y sí, habría que llevarlas a una almazara relativamente pequeña en la que no se mezclaran nunca con otras y sí, digamos que los equipos no tuvieran trazas de otras olivas. Y a sí, partir de ahí, obviamente, extraerlo en frío y todo eso, pero eso lo hacen todo todas, eso, entiendo. Y luego a partir de ahí entiendo que hay una parte que es que la oliva, desde que se coge hasta que se tritura, por así decirlo, y se hace en la sí, almazara y se entrega, pase poco tiempo. Eso también sí, será calidad, ¿no? O sea, en un aceite de menos calidad puede pasar más tiempo, no de calidad, para que se conserven todos los polifenoles o lo que sea, sí, 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 menos tiempo, ¿no? sí, Y con eso conseguirías, contra más estires ese chicle, mejor sí. calidad de aceite y más caro, ¿no? Y además se analiza luego, hay un sistema de análisis de ver si tiene restos de tratamientos que no están permitidos. Y entonces no se puede envasar. El que envasa ese tipo de aceite, pues si quiere mantener esa marca, tiene que tener mucho cuidado de que no vaya, a lo mejor le falta aceite y tiene Oigo ruidos, te que estás tocando algo, ¿verdad? Espera, es que, vale, sigue, sigue. sí, Es que se oía clac, perdona. clac, clac, que estabas dándole golpes al Sí, micro. sí, Vale, sí, sí. perdón, sigue, sigue. Que tiene que cuidar que si no tiene suficiente aceite con el propio y tiene que comprar de otro, que no vayan a venderle gato por liebre y que esté ese aceite, digamos, que no sea ecológico realmente, ¿sabes? Entonces, O como sea que, resumen para el consumidor de aceite, sí. ¿qué tipos de aceite harías y qué tiene que mirar un consumidor de aceite? El primero, el nivel máximo, el ecológico, que sería una garantía de que tiene esa finca, está tratada con solamente algo, productos que son que conservan el medio ambiente y que tienen una menor producción y por lo tanto un precio más alto. Después estaría el aceite de oliva virgen extra, que es digamos, el mejor después del ecológico, que es el que se está produciendo cada vez más y el que mejor se valora y mejor se está queriendo buscar. Y eso no siempre es posible porque a veces si tienes aceituna, te llueve o hay alguna picadura de mosca, una mosca que hay que le pica la aceituna y tal, pues resulta que tienes una calidad un poquito menor y entonces aceite de oliva virgen que también es muy bueno y que tiene unas cualidades que de antioxidante y eso pues prácticamente las mismas. Y después estaría el lampante que llamamos o refinable que pasa por una refinería que se le hace un tratamiento normalmente muy poco químico, de forma que es por física que se llama, que es una desodorización y si tiene algún mal sabor o un poco de acidez de sobra, pues se le quita con ese proceso de físico y se obtiene un aceite de oliva refinado que se mezcla con aceite de oliva virgen extra y se hace el suave y el intenso. Son dos, o sea, hay muchas clases de aceite de oliva, pero en realidad son o es virgen extra muy bueno o si no ha pasado a la refinería y se ha encabezado con un virgen extra y entonces vuelve a ser una parte de refinado y una parte de virgen extra. No sé Y si lo la explico acidez? bien. ¿Qué quiere decir la acidez? La acidez es un indicador de qué. La acidez es indicador de mala conservación y como de fermentación y eso hay zonas que tienen acidez de por natural, que tienen un poco alta la acidez, pero normalmente acidez alta significa peor calidad del aceite. Mientras más Vale, baja el acidez, mejor es el aceite. vale. Y a partir de ahí, cuando vamos a una almazara, sale aceite, pero salen más Sí, cosas. Entonces, vamos a intentar entender cuáles son los productos y subproductos de un olivar. O sea, la sí, oliva viene
la trituras, si trituras hasta el hueso, o el hueso no se tritura, Sí, sí, todo se sí, tritura, y a sí. partir de ahí se hacen esos procesos de estampado. ¿Y qué es lo que sale? Aparte de aceite de oliva, ¿qué sale de una almazara? Sale un volumen enorme de subproductos, que es el aceite de oliva. La aceituna puede tener un 15% de rendimiento o puede tener un 25% como mucho, pero si el término medio es el 20%, el 80% de la masa de aceituna que entra en la almazara es orujo de aceituna. Ese orujo tiene más de un 50% de agua, el agua de vegetación de la aceituna, que se llama alpechín. Luego tiene la pulpa, el hueso, la piel y un resto de aceite. Eso es el subproducto que, como digo, es el 80%, que tiene que ir a un centro donde se valorice y se conserve, digamos, para que no suba la acidez y que tenga una calidad buena el aceite de orujo de oliva, que es el subproducto que sale siguiente, el de más valor. Hay muchos subproductos, una cadena como un cerdo. Vale, ¿el orujo qué es? El orujo, o sea, el orujo de oliva, ¿qué es? Es como esa amalgama cuando tú prensas lo que por un lado, cuando tú sales aceite de oliva y orujo de oliva. El ¿Sí? orujo de oliva es esa amalgama, ¿no? De esa masa. El aceite, sí, el orujo se le llama a la parte, digamos, acuosa que sale de la almazara, como no aceite. ¿Hablamos de aceite o hablamos de materia? Porque sí, No, me refiero o sea, cuando tú sí, prensas el aceite, sale aceite y entiendo que queda sí. una pasta. A esa pasta Esa se le llama pasta, orujo. Es orujo. eso es. Esa Vale. pasta que antes de los capachos era como una tableta de chocolate así sólida, ahora es una masa que es como hormigón, digamos, como una masa así que se pone en una balsa y se extiende y se llena la balsa, es como agua. Y ahí dentro está la piel, el hueso y la pulpa de la aceituna, y eso tiene un porcentaje de aceite que está entre un 2 y un 3%, que se valoriza en la extractora de orujo. Y esa Vale, entonces extractora hay de un equipo orujo, que se llama extractora de orujo, que es eso es, coge ese subproducto y lo extrae seca, el poco aceite que le queda a ese producto, ¿sí? muy bien. Vale, Y ok. para eso tiene que almacenarlo, lo tiene en grandes balsas, porque la almazara trabaja muy deprisa. Conforme se va recogiendo la aceituna, se va llevando por esto que hemos hablado, de que salga virgen extra. Pero el aceite de orujo se puede poner en una balsa, esa masa que sale, tan de pronto, digamos, en 2 meses. El resto del año se pone en balsas y se va secando poco a poco, y una vez seco se extrae el aceite de orujo de oliva que está ahí dentro y que tiene unas cualidades. No son lo mismo que su hermano mayor, pero son mejor que girasol siempre. O sea que es una calidad de aceite de segunda clase, de aceite de oliva, que se llama orujo de oliva porque hace lo mismo, se refina, y una vez refinado se encabeza con un porcentaje más pequeño que en el aceite de oliva, pero con un porcentaje de aceite de oliva virgen extra. Y de Entiendo que esa el manera aceite de orujo es más barato. El aceite es más de barato, orujo es es un más precio barato. intermedio entre girasol y oliva. Se encuentra en las Es que claro, yo soy muy friki y compro aceite siempre muy bueno, ¿no? Pero ni siquiera me fijo. O sea, yo compro, pues eso, Sí. yo compro aceite de 30 euros el litro para mis ensaladas y para freír compro de oliva virgen extra. Entonces, ni me fijo en todo lo de por debajo. Entonces, ¿en los supermercados hay aceite de orujo en general, de oliva o no? Sí, sí, en general, y sobre todo después de los 2 años que llevamos de precios carísimos del aceite de oliva, sí que hay aceite de orujo de oliva, y bueno, no son mucho, el facing es pequeño porque el consumo, esto representa el 8% del aceite de oliva. Entonces en proporción pues tampoco hay una gran demanda, pero tiene su interprofesional del aceite de orujo de oliva que yo pertenezco, y tiene una promoción que se le está haciendo, porque realmente para freír, si tú fríes con un aceite de oliva virgen extra, a lo mejor estás friendo un pescado que no quieres que sea congelado, que sea fresco y que tenga una calidad estupenda, y ahora lo fríes con un aceite demasiado fuerte de sabor y te mata el sabor del pescado. O sea, hay alimentos que viene mejor freírlos con un aceite de sabor más suave. Y en eso está el aceite de orujo de oliva. En eso, El aceite de orujo de oliva tiene menos. Es un sabor más suave, ¿eh?
Sí, O sea, claro, porque lleva un porcentaje, como la diferencia de precios es grande entre el orujo refinado y el virgen extra, pues entonces se le pone por presión de mercado de la distribución y eso, pues siempre te obligan a poner un porcentaje de, no sé decirte, el 10% de virgen extra, pero no es un 20 ni un 30, es un porcentaje más chico, entonces queda un sabor más suave y ese sabor más suave, según lo que cocines, te viene mejor. mira, interesante. Yo pensaba que iba a ser simplemente un aceite de peor calidad, más ácido aún, pero es menos No, ácido no, no, entonces. no, 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 porque ha pasado todo por refinería y el sabor y la acidez que tenga depende del virgen extra que le ponga. Y como le pone un 10% solo, pues normalmente se encabeza con un virgen extra para que tenga un buen sabor y funcione bien. Vale, entonces seguimos por el proceso. Vale, Tenemos las olivas, las sí, chafamos, separamos el aceite aboe de la primera o segunda extracción y a sí, partir de ahí sale el orujo. De ese orujo se seca y se saca el aceite de orujo de oliva. ¿Qué es sí, lo que queda? Y lo que queda, ¿cómo se le llama y qué se hace con ello? vale. El, Se queda el hueso de aceituna después de separar el aceite, esa masa, una vez seca, es hueso de aceituna, un porcentaje de un 30% y un 70% de esa masa es orujo extractado o también se le llama en el sector orujillo. Ese producto es el que sirve como combustible, bueno, también el hueso, pero el hueso es como que tiene una utilización más especial en calefacciones, para elaborar carbón activo, para una serie de cosas, pues tiene una salida mayor, Pero digamos, el el hueso. hueso no está entero ahí, el hueso está No, triturado. son trocitos de hueso, Vale. ya de, no sé, de menos de 1 milímetro, de 1 a 3 milímetros, una cosa así, es Vale. el hueso. Y lo O otro sea, es es, hueso, básicamente es hueso, la piel de la oliva, entiendo, sí, y restos la de lo que pulpa, tenga dentro el hueso y algo y la pulpa, la fibra de la oliva, ¿no? eso, la pulpa es todo el grosor de la aceituna, es bastante. Sí, Le sí, que es la quita el fibra. aceite, Venga. pero queda, bueno, la pulpa es importante. Y después la piel, y eso es lo que nosotros utilizamos para hacer carbón. ¿Vale? Y eso es Eso lo haces tú, pero la gente de normal, ¿qué hace con eso? Ahora, luego la peor. explicaremos tu proceso especial para tratar eso, pero ¿qué es lo Vale, habitual? vale. Lo habitual es que ese orujo se utilice para secar el mismo orujo antes. O sea, cuando tú ya obtienes ese extracto de materia de biomasa que ya no tiene aceite, lo utilizas como combustible en la propia extractora para Ah, secar el vale. orujo que viene de la almazara que tienes almacenado en la balsa. De Pero forma eso, que ¿quemas todo o eso es una parte solo? se quema el 50%, hace falta el 50% de lo que obtienes para secar la siguiente cantidad de orujo, el equivalente. O sea que te sobraría un 50%, que ese es un combustible que se utiliza mucho porque es continuamente la misma calidad de combustible. Tiene las cenizas un poco altas, pero un buen combustible y normalmente pues se utiliza para calderas, para eh, Y hacer electricidad en plantas de vale, eso se biomasa, vende a calderas de biomasa, bien sea para hacer en electricidad o mercado. para calentar vivienda. Y eso Muy es como bien. entiendo que es como un polvo, ¿no? Ya, de Sí, seco. sí, sí, sí. Vale. Ok, y ese Eso, polvo es el que tú transformas. ese polvo es el que transformamos nosotros. Vale. Preferentemente transformamos hueso también, pero como el hueso tiene un precio más caro, sale un carbón mejor, pero el que nosotros vemos que es más aplicable a la tierra y el que le queremos darle preferencia es al orujo extractado como materia prima para elaborar biochar. Y no sale todo mezclado. ¿Cómo consigues solo huesos? Yo me imagino una amalgama, hay una masa en la que Muy hay bien, muy huesos, bien. hay pulpa, hay piel, hay de todo. Hay humedad, vale, las secas, eso lo puedo poner entre comillas al sol a secar. No, no será al sol, pero bueno, con calor. Pero ahí está todo mezclado, intrínsecamente mezclado. ¿Cómo logras decir, no, no, yo solo quiero hueso? Joder, pues si está a trocitos todos los huesos mezclados. O solo quiero Normalmente pulpa? la almazara quita el hueso cuando está la masa ya terminando, digamos, de esa, porque normalmente se hace una centrifugación y luego una segunda centrifugación con un poco más de temperatura, lo que hablamos al principio, ¿no? Para sacar un virgen extra primero súper
y luego un segundo virgen extra, pero con una calidad un poquito menor, porque ya le han hecho una segunda centrifugación. En medio de esas dos... En la segunda centrifugación se calienta más, ¿no? ¿Has dicho a qué temperatura se calienta la Se segunda? ponen 40 grados en vez de 30 grados, sí. Vale. ¿Y eso ya Y no se llama extracción en frío entonces, la segunda? ¿O eso también es, igual? la extracción en frío sería la La primera. primera. Vale. Eso es. Sigue, Muy sigue, bien. perdón, que te he interrumpido. Entonces ahí en medio se mete en un cilindro con agujeritos como una malla y un eje que tiene paletas, y entonces ahí en ese movimiento se sale la pulpa y el hueso sale por el final de ese Ah. cilindro. Usáis Entonces un la tromel. almazara, Es un tromel eso, ¿no? sí, parecido a Un un tromel. tromel, pero Es con como agujeritos de forma al final que, es como un colador que pasan. muy bien, Que pasa la los pulpa trocitos. Eso es. por, Vale, vale. por los agujeritos, pasa la pulpa y el hueso se sale por el final. Ese hueso lo venden las almazaras bueno, como un valor añadido que tienen aparte del aceite, y antes de entregar el orujo a la extractora, pues obtienen toda la cantidad de hueso posible, que es posible dentro de que el sistema es un Y sistema ese es mecánico el que... hueso que usan algunas calderas de biomasa para tu casa que puedes comprar que queman hueso, Sí, pero es hueso sí. triturado. Sí, También, el ¿no? hueso triturado y con cierta humedad, porque al principio cuando hacen esa operación todavía está la humedad de la aceituna ahí, entonces ese producto va peor, vaya, es bueno, pero va peor que los pellets, por ejemplo, para las calderas de calefacción. Los constructores de calderas no quieren que se meta hueso porque tiene más humedad y no funciona aquello tan bien como... En fin, que el hueso tiene un mercado, que hay empresas que lo secan y lo limpian de pulpa y se queda el hueso perfecto, como si fuera hueso de aceituna que tú le fueras quitando el hueso una a una. Entonces ese hueso tiene más valor y es el que nosotros utilizamos para hacer el biochar de hueso de aceituna, Muy que bien. es, Entonces, digamos, una calidad superior al de orujo. creo que queda entendido el proceso muy en detalle. Primero se tritura, a 30 grados se hace la primera centrifugación. Muy bien, Entre medio se pasa por un tromel en el que se separa parte del hueso. Se eso calienta es. a 40. Se hace una segunda centrifugación en la Como que se se extrae nota un que segundo eres... aceite de oliva. Después de eso tenemos orujo. Ese orujo se seca, se extrae aceite de orujo. Y después de eso queda no me acuerdo cómo se llama, orujillo, no me acuerdo cómo se ha llamado, Sí, que sí, eso muy es bien. con lo que, eso parte, se quema para secar el primer orujo, para hacer el aceite de orujo, y otro Sí, 50% de eso queda como un residuo que se revaloriza o haciendo biochar o vendiendo como combustible. ¿Ese es todo el muy bien. proceso? ¿Me lo he Se entendido? nota que eres ingeniero del hidrógeno. Entonces, comprendiendo todo ese proceso, Sí, cuando se habla de una almazara en sí. España, ¿todas las almazaras hacen todo el proceso? ¿O eso es un proceso que se hace en diferentes sitios y una almazara solo hace la primera centrifugación, la segunda, y lo del orujo se hace en otro sitio? ¿Cómo funciona Lo del eso? orujo no puede ser en el mismo sitio porque sería complicadísimo. Hay algunas almazaras que tienen, digamos, adyacente una extractora, pero la mayoría son almazaras. Con decirte que hay 1.800 almazaras en España y hay 50 extractoras de orujo. O sea que el, el orujo se almacena en las extractoras porque ahí se pueden hacer grandes balsas, son todas con más de 10 hectáreas, 10 o 20 hectáreas de superficie, y en esos centros se almacena ese orujo en balsas impermeabilizadas para que no haya lisiviados al suelo, y se va secando a lo largo de todo el año. La ¿Y se almazara seca al trabaja, sol o cómo se seca? ¿Al sol, al intemperie? no, No sé si. con la energía térmica que tú generas al quemar el orujillo. Ah, son como balsas que están en una nave, vamos a poner industrial, y tú, por debajo tienen tubos que se calientan y van evaporando. No, va sacando de la balsa y lo va llevando a un tromel. Este sí es un tromel de 30 metros de largo, un tromel grande. ¿Vale? Esos trómeles trabajan con un horno de ladrillo refractario donde tú quemas esa biomasa, el orujillo, y produces calor. Y ese calor lo metes dentro de ese tromel donde también están metiendo el orujo, y tiene unas paletas que van levantando y haciendo como una cortina. Muchas veces el mismo orujo va avanzando y va cayendo dentro del secadero, de forma que cuando llega al final el calor que está recibiendo del horno pues hace que se quede ya sin humedad, y entonces Pero, sale por ¿y por por qué la hacen falta chimenea. las balsas? No lo entiendo. ¿Por qué hacen falta esas balsas? Porque esas Porque hace balsas falta mucho son, tiempo para algo. claro, claro, porque está el volumen,
Si en este año va a haber 1,5 millones de toneladas de aceite de oliva, va a haber 6 millones de toneladas de orujo. Ese volumen de orujo se tiene que almacenar en unas balsas enormes, que son, digamos, lo que hace que esa industria pueda estar trabajando, amortizando su instalación, que es bastante costosa, durante todo el año. Y Ah, vale, ok. O sea, para que lo entender, creo que lo he entendido ahora. Las almazaras funcionan cuando hay dos temporada de meses oliva a saco, que a saco ¿cuándo es la porque se te temporada de oliva? estropea, ¿Cuándo es la se te temporada de estropea. oliva? Pues 2 meses si no llueve, No, pero o ¿qué meses es? ¿Qué meses es la... noviembre, diciembre. Vale, o En sea, Sevilla se noviembre y empieza un poco antes. diciembre ¿Sí? tenemos potencia instalada de almazaras para que Sí, entre noviembre y diciembre se extraiga todo el a aceite tope. de primera extracción de Muy todo el bien, año. Y eso es. luego se almacena porque lo que haces es en 12 meses ir generando todo ese Muy mismo bien, volumen, pero en 12 meses. Por lo tanto, hay mucha menos potencia de orujo y tiene que haber almacenamiento porque es distribuido en todo el año. Vale, eso es lo que no estaba exacto, exacto. entendiendo. Vale, Y los mismos antioxidantes que tiene el alpechín te ayudan a que la acidez de ese aceite no suba, no se deteriore. Porque vale. tú tienes, cuando tiene acidez, aunque lo vayas a refinar, pero tiene unas pérdidas, que ahí se genera la oleína, que es otro subproducto que tiene valor dentro del proceso del aceite. Y digamos que te ayuda el que esté dentro el alpechín, porque la cantidad de antioxidantes que tiene no dejan que se fermente el orujo, y entonces El alpechín, ¿qué es el alpechín? Repítemelo. el agua de vegetación de la aceituna, Vale, o sea, es la fracción agua del orujo. Se llama alpechín. eso Vale, es. vale. Que antiguamente se separaba, en la almazara tradicional de Capacho se separaba y se ponía en balsas, y no sé si tú recordarás que te venía a Andalucía y te daba unos olores al pechín, como olor a aceite, pero como malo. Y eso era las balsas de alpechín, que estaban para que fueran de evaporación, que no se podían meter en el río, lógicamente. Entonces la administración te subvencionaba para que se hicieran balsas impermeabilizadas para que fueran de evaporación. Pero eso terminó con lo del sistema de 2 fases de centrifugación, donde ya va integrado la humedad, que en cierta forma ese problema del alpechín, que era un problema bastante complicado de resolver, se lo han endosado a las extractoras, que ahora tienen que evaporar una cantidad de agua mucho mayor de lo que tenían que evaporar antes, porque antes el alpechín se quedaba en las balsas y ya está. Claro, antes se evaporaba por el sol, básicamente, o por la intemperie, ¿no? Sí, el orujo con poco se secaba porque tenía poca humedad, un 25 un 30%, y ahora tiene un 70 y tantos por ciento de humedad. Entonces, ahora el esfuerzo que tiene que hacer la extractora para valorizar, digamos, el aceite es mucho mayor, porque antes tiene que Ya. evaporar un volumen de agua enorme. Porque el alpechín no tiene ningún uso, es agua que hay que evaporar. El alpechín como tal. Se puede pasar por una resina que le separan los antioxidantes. Hay Vale. hidroxitirosol, hay tirosol, hay una cantidad grande de antioxidantes que tiene el alpechín, que se puede hacer ya aprovechando que tiene la balsa, pues se instalan unos filtros que hace que se le pueda restar ese antioxidante, que luego tiene un montón de aplicaciones en salud. Es ¿Qué otro de los aplicaciones tiene? muchos. O sea, hay un tratamiento químico, por así decirlo, de filtrado en el que puedes extraer los antioxidantes del alpechín, que recordemos que es el agua del orujo, que estamos haciendo un Sí, proceso aquí complejo. sí. ¿Y esos antioxidantes para qué sirven? ¿Para alimentación? O para alimentación no, para otras cosas. Pues podría servir para ponerle en la cáscara a una naranja para que no se deteriore, para que no se, porque son, a ver, el hidroxitirosol es lo que tiene la hoja para que no se queme con el sol, lo que Vale. tiene el en vez de la hoja para resistir las temperaturas que tiene que resistir con el sol. O sea, es un antioxidante, entonces tú se lo puedes poner a una fruta para que no se estropee, pero también te lo puedes tomar como antioxidante, y se vende y se pone, no sé, en un montón de aplicaciones de antioxidante. Eh, el hidroxitirosol es uno de ellos, el más importante quizás, pero luego hay otros antioxidantes que se obtienen de la aceituna también, porque es un producto muy rico en, siempre se dice, la vitamina que tiene el aceite de oliva,
pero luego tiene un montón de antioxidantes que cuando tú comes aceituna o te tomas aceite de oliva, pues estás haciendo que tu salud mejore. Muy bien. Lo Oye, de hemos las hecho... venas, lo de las arterias que se cargan de placas de ateroma porque estás comiendo grasas saturadas y eso lo contrarresta el aceite de oliva con las cualidades que tiene. Y el aceite de orujo también. Oye, creo que hemos hecho un repaso muy extraído yo de ti mismo, como si fueras aceite de oliva, todo tu conocimiento de esto. Hemos sacado aquí un repaso muy bueno al sector Con de tu, la oliva. con Me ha tu gustado mucho inestimable el ayuda. momento. Vamos a pasar a siguientes temas. Tienes una marca que se llama Capicúa. Sí. Explícanos qué es Capicúa y por qué esa marca. Capicúa es la marca que tiene Coreisa. Yo no estoy ya en Coreisa, es de mi hermano Joaquín, Ah, eh, que era de orujo de oliva. Cuando se entró en la Unión Europea existía el orujo de oliva en Italia. En España no dejaban que se encabezara el aceite de orujo refinado con el aceite de oliva virgen extra, pero a partir del año 86 ya se permitió y la marca Capicúa era una marca que teníamos para otro producto y que le pusimos esa marca porque casualmente estaba libre y la utilizamos. Nos fuimos a Barcelona a buscar un representante para distribuir allí. Nos dijo, esta marca está hecha para Cataluña, ¿no? Porque esto, usted sabe lo que significa Capicúa, cabeza, cap y cúa, cola, o sea, los dos extremos del producto. La marca define el producto. Su departamento de marketing es muy efectivo. Nosotros no teníamos ni idea porque habíamos hecho ponerle la marca al orujo de oliva, que era un producto nuevo, pues con la marca que teníamos libre de aceite de soja. muy Pero bien. Capicúa se hizo la primera marca de orujo de oliva De aceite de y soja. ¿También haces aceites de otras cosas también? sí, se tenía dentro de la empresa ya como, porque hubo una época que se vendía solo aceite de oliva, pero luego entraron los aceites de semillas y uno de ellos era el de soja porque era barato y se tenía una marca también para vender como el más económico, el de soja, pero como eso se fue perdiendo y ya no se vendía, pues tomamos esa marca que la teníamos ahí como aparcada. Pero Muy es bien. la anécdota de dónde viene muchas veces las marcas que se acierta. En nuestro caso fue una carambola de que le pusimos la marca que estaba libre y luego resultaba que fue una marca que tuvo mucho éxito porque igual que Carboliva, es una buena definición del producto que está vendiendo. Muy bien. Bueno, por cerrar un poco esta sección de aceite de oliva hoy, o sea, hemos puesto las bases de cómo es hoy el sector, me gustaría hablar de un tema que se ha dado últimamente, que son los precios. El precio del aceite de oliva, bueno, ahora no sé muy bien cómo está, pero ha subido muchísimo en los últimos años. Ha habido épocas que ha subido Sí. una barbaridad. Y me gustaría que explicaras qué ha pasado. O sea, por qué ha subido tanto y si es algo lógico o hay alguna injusticia detrás también de alguien por ahí intermediario forrándose o hay un poco de todo. Explícanos por qué ha subido el aceite de oliva y qué crees que va a pasar en el futuro. Simplemente España es el 60 o 70%, depende del año, de la producción mundial de aceite de oliva. Quiere decir que si España tiene dos cosechas seguidas con una producción muy baja, eso se nota, se agotan los stocks de enlace que hay y se tiene que subir el precio para que llegue el aceite a la siguiente campaña. Eso es lo que ha pasado. Normalmente, si no hay cosecha, quiere decir que poca gente tiene una buena cosecha en su finca. De todas formas, si los 2.700.000 hectáreas de olivar que hay en España, las cosechas que se tienen, si es este año 1,5 millones, significa 500 kilos de aceite por hectárea. En esos años que ha habido la mitad de cosecha no pasa de 300 kilos de aceite por hectárea. Tú fíjate la de vueltas que tienes que darle a una hectárea de olivos, podarlo, eh, no sé, desbrozarlo, Sí, hacerle... que sube, claro, que esa bajada va contra el margen, entonces sube exponencialmente. claro, Hay un punto en el que te acercas a los costes tanto que el precio sube muchísimo. pero que si yo consigo 500 en el promedio de la campaña, esta que es mejor, tengo 500 kilos por hectárea, si me sube 1 euro, tengo 500 euros más, pero
es lo que tengo en todo el año. Y en estos 2 años pasados estábamos con 300 kilos de aceite por hectárea. Luego, si ha subido 5 euros, lo primero es que no tienes cosecha y lo segundo que esos 5 euros son 1.500 euros por hectárea. Es dinero, pero no es una locura, no es para hacerse rico. Salvo que tengas una plantación de ese superintensivo en espaldera que hemos dicho, y que tuviera riego y que hayas tenido una producción de 5.000 kilos o de 3.000 kilos por hectárea, 10 veces más. Entonces sí es un pelotazo. Pero Vale. eso ha sido muy difícil porque no había agua, porque no había dotación de agua, porque no había... Bueno, y no ha pasado porque lluvia. si se hubiera pasado mucho habría habido buenas cosechas. O sea, eso ha pasado en Claro, pocos terrenos. Pero la significa pregunta es, muy poco. quiero decir, o sea, si instalaciones de esas las hubiera habido, habría habido una buena cosecha, porque la mayor parte de la Claro, gente habría tenido eso. Esos son los menos. Pero, ¿por qué ha habido malas cosechas de 2 años seguidos? porque ha Eh, llovido la mitad, Marcos. Ha y eso llovido la mitad. y eso sigue pasando. En primavera ha llovido bien y el olivar que tiene la becería, que es que cuando un año ha tenido cosecha, como está como cansado el olivo, no, al siguiente tiende a tener menos cantidad de cosecha, pero como hemos tenido 2 años con cosechas cortas, en este año que ha llovido en primavera, el olivo ha cargado y ahora mismo tiene una buena cosecha encima, pero tiene que llover antes de que sea la cosecha, porque si no, desde lo bien que llovió en primavera, ahora ha llovido lo justo para el secano, está bien todo, pero riego hay relativamente poco que te estén dando, la dotación de los pantanos y eso, como están los pantanos mal, no sé, por el norte están mejor, pero por aquí, por Andalucía, están entre el 20 y el 30%, pues como hemos pasado tan mal estos 2 últimos años, pues Confederación no te da dotación de agua alta, te da una dotación de agua para que vayas viviendo. Entonces no hay mucho riego y va a haber, como no llueva, una cosecha que no va a ser lo que podía ser si te cayeran 100 litros de aquí a que se recolecte la aceituna, que sería septiembre y octubre. Vale, entonces, ha habido 2 años o tres muy malos. Este año puede no ser tan malo, vamos Eso a es, decirlo así, está mejorando. Y si los años siguientes fueran mejores, dentro de 2 o 3 años volveríamos a ver precios de aceite de oliva más bajos, entiendo. claro. Pero Este dentro año de dos o ya tres años. Este año ya se está hablando de que si ha llegado a 9 euros, pues ahora se habla de 5 ya para la cosecha, ¿eh? Vale. No sé, ¿a O sea cuánto que estaba? dice, Por poneros precios, ¿cuánto estaba sí, el aceite de oliva hace 3 o 4 años, antes de que subiera? a 3 ha A llegado 3, a 3 euros el litro, ¿te lo pagaban al agricultor o en venta de supermercado hablamos? Que es diferente precio. al agricultor. A Yo hablo 3 del vale. mercado del agricultor porque el supermercado es muy difícil de Sí. saber. Se pagaba a 3 Ahora, euros el litro de aceite después de almazara, el por kilo, así sí, decirlo. El kilo. sí, El kilo, que no es el litro, que esto no es agua. sí, sí, varía. El litro a menos. A Sí, 3 euros sí, el kilo. Se llegó a pagar en los peores momentos a 9. 9. Y ahora está a 5. Eh, Sigue estando como a 7, pero para la cosecha siguiente, Portugal, que es quien primero vende, están hablando de contratos de 5 euros. Vale. Ok, está otra vez baja, Sí, sí. moderándose el precio. La Vale. gente dice que baja, que sube como un rayo, pero baja como una Claro, pluma, tal, pero eso pasa con no, todo. no, También pasa con la aquí gasolina, hay con todo. una producción fuerte y yo creo que se pondrá, pues no sé, al público cuánto bajará, pero tiene una bajada inmediata porque hay mucha producción y mucha oferta, mucha competencia. Muy bien. Fantástico. Vamos a pasar al siguiente apartado. Hemos dejado aquí un repaso al sector de la oliva, que aquí hay una masterclass para el que la quiera. Vamos a pasar al sector de... Aunque hemos hablado bastante de la economía circular y biomasa, ¿no? Sí. Hemos hablado bastante de qué residuos quedan del proceso de oliva y cómo se ponen en valor, pero vamos a hacer un resumen. O sea, dentro del proceso de extracción de oliva, ¿qué residuos hay y cómo se ponen en valor? Un resumen de lo que hemos hablado, para dejarlo aquí. En una cosecha como la de este año debe ser 1.500.000 toneladas de aceite de oliva. De eso sale de 6 millones de toneladas o sea, de 7,5 millones, porque es el 20%, esas 1.500.000 toneladas es el 20%, luego son 7,5 millones de toneladas de aceituna y el 80% son 6 millones de toneladas de orujo
del que sale de la almazara y va a la extractora. Ese orujo, una vez que se seque, son 2 millones de toneladas, un tercio, 2 tercios son agua, un tercio es lo que queda como materia seca después de haberle quitado el aceite, y de esas 6 millones de toneladas es el orujo que se utiliza para combustible. Vale, porque el uso principal y tradicional es combustible, no hay más usos. Es el secado el 50% de la biomasa y el otro 50% la venta en el mercado como combustible. Porque también creo que hablamos un día que tenía ciertas utilidades como pienso. Sí, pero son, digamos, se puede separar por una, como si dijéramos, una corriente de aire que hace que vuele el polvo y que el poco hueso que le queda pues se puede apartar porque es lignina y no es digestible. Y esa pulpa tiene la calidad de un heno de calidad media o una cosa así, y se puede utilizar en rumiantes para cuando hay sequía y hay falta de forraje en el campo, pues nosotros hemos O sea, se estado tiene que durante... separar, quitas el hueso, ¿entiendo? Sí, el hueso, sigue habiendo un poquito de hueso de pequeño tamaño y eso debe volver a quitar todo lo que pueda, aunque pierdas parte de la pulpa, para que quede esa pulpa fina como Vale, integrante de la ración de volumen del rumiante. vale, o sea, al rumiante le das piel y pulpa, pero intentas quitar todo Eso el es. hueso que puedas. Vale, que es lo Muy que se bien, come, coño. muy bien. Los, al- al- Sí, a nos- porque a el los, hueso... los humanos tampoco nos comemos los huesos. Exacto, exacto. Vale, Entonces, y... Sí, sí, dime, dime. ese, esa utilización en el secadero tiene un inconveniente. La extractora utiliza un horno de ladrillo refractario que, digamos, eleva la temperatura al quemar el orujo, y esa temperatura de 600, 700 grados lo metes en el secadero. Al quemar el orujo y hacerlo ceniza con presencia de aire, ahí hay unos ventiladores que soplan aire para que la combustión sea enérgica, digamos, eh, ahí vuelan unas partículas de ceniza que son muy pequeñitas y que es difícil abatirlas junto con la humedad, porque todo eso va a través del secadero y cuando sale por la chimenea hay unos ciclones inerciales para abatir las partículas, pero como son tan pequeñas no tienen densidad suficiente y salen a la atmósfera. Eso crea unos penachos que hace que la administración y digamos, el entorno se queje de que estás produciendo un secado con un impacto ambiental que no es de recibo y que se tiene que reducir. Y la administración está reduciendo ese tipo de emisión y poniéndole fecha para que tenga que haber un sistema de un cambio grande para que se pueda seguir secando ese orujo, pero sin ese penacho tan escandaloso. Hace años ya se atacó este problema, se introdujo el régimen especial de cogeneración para, mediante gas natural, quemándolo en una turbina o en motores, se produjera energía eléctrica y el tubo de escape de esa combustión de gas natural, que es limpia, se metía en el secadero y se seca el orujo sin que haya emisiones o que la emisión sea mínima porque el Claro, agua pero que está entonces te queda un montón de orujo más, ¿no? Sí, sí, eso Entonces, o liberaba, sea, eso habría que ver cómo de ecológico es, porque estás gastando gas natural muchísimo sí, más porque tienes que secar el doble de orujo. muy bien. Tienes que evaporar, o sea, el agua con ese orujo, y lo que hicimos en un proyecto que promoví yo con SACIR en Puente Genil era combinar con una planta de biomasa que es una gran caldera que está quemando el orujillo, que en este caso era el doble porque como no se estaba utilizando los secaderos porque era la cogeneración, era una cogeneración con turbina y una planta de biomasa que recibía todo el orujillo porque no se utilizaba nada en el secadero. Entonces, gracias a eso, el tamaño crítico de una planta de biomasa, que son como 8 o 10 megavatios, pues podía ser de 10 megavatios gracias a que se potenciaba la cantidad de biomasa que había porque se estaba utilizando la cogeneración en el secado. Y eso es un proyecto que diste con Abengoa y con SACIR, ¿en qué año?
Empezamos negociando con Abengoa y acabamos haciéndolo con SACIR empezó a trabajar en el año 95. Y eso es, nosotros teníamos un 22% y eso fue, digamos, un proyecto que hice aparte de mi familia. Empecé una época, digamos, ya de empresario por libre, con mis hijos siempre, pero haciendo, digamos, ese proyecto que era un proyecto muy bonito. Yo era presidente de la Asociación de Extractores de Orujo y me buscaron un poco por el conocimiento que tenía con la almazara y eso, y se hicieron contratos a largo plazo y fue bastante ¿Y qué laborioso, pero fue se de esa cumplió. instalación? ¿Qué fue de esa instalación de Ahí cogeneración? está ¿Sigues? funcionando, es una de las mejores que hay, está O sea, ¿y funcionando. sigues estando tú en ese proyecto o ya no estás en el proyecto tú? Hace un poco antes de la alerta, de lo de la guerra de Ucrania y eso, me salí porque ya estaba empezando con Carboliva y necesitaba recursos para potenciar Carboliva y entonces viendo que era minoritario, además SACIR vendió a un fondo inglés y bueno, nosotros éramos también, digamos, como poco, no cuadraba mucho nuestra presencia ahí, se vendió ese 22%. Pues como ya lo has introducido tú, vamos a hablar de Carboliva ahora. Después de esta introducción hemos ido centrando el foco, poniendo un Muy bien. contexto creo muy interesante y vamos a hablar de Carboliva. Entonces, Carboliva, corrígeme si me equivoco, es una empresa o un producto que has creado que gestiona de una manera diferente ese orujo Muy bien. que sobra de las extractoras de orujo. La cogeneración, ese 40% de esas 2 millones de toneladas que se seca por cogeneración, tiene, primero eran 15 años, luego se prorrogó 10 años más y eso en términos medios las cogeneraciones que hay en 2030 quizá ya no sigan con el régimen especial. ¿Vale? No lo sé, pero por lo menos la ministra Rivera no está muy de acuerdo con el gas natural como lo que tú has dicho, ¿no? Que el secado con gas natural le parece que es un consumo de un recurso fósil que se podía evitar utilizando el propio orujo. Pero como ese Claro, orujo pero eso ya se tiene. usaba y se dijo que no, por así decirlo, ¿no? Volver a lo de antes, quieren. Claro, eso fue primero solo el 40%, el otro 60% se sigue secando por el sistema tradicional y luego eso consume unos fondos públicos que es el régimen especial de secado de lodos de Almazara, que no quieren continuar con él, pues entonces teníamos que buscar un nuevo sistema para secar sin que hubiera emisiones. Y eso se podría hacer con los hornos de pirólisis. Un O horno de sea, pirólisis, ni te dejan el sistema tradicional ¿sí? ni el gas natural. Y entonces te dicen, haz otra cosa. Y ahí es donde aparece tu idea, ¿no? Eso es, eso Vale, o es. sea, el sistema tradicional era quemar parte del orujo lo secas y lo vuelves a meter a quemar para generar ese calor. Cambiaron a gas natural para que no hubiera esos penachos. Y ahora Eso dicen, es. ni uno ni el otro, otra cosa. Y ahí es donde nace tu idea, ¿no? ¿Cómo hacemos que no haya penachos sin cogeneración? Es complicado. Puedes poner un electrofiltro, que es un sistema digamos, un cilindro muy alto donde hay unas barras que se cargan de electricidad y cuando pasan los vaos con las partículas, esa electricidad atrae a las partículas, como cuando te rozas con un bolígrafo Sí, y coges un un papel y filtro se te pega, ¿no? electrostático, ¿no? Un filtro de Eso es. electrostática. Pero eso se carga de partículas y luego tienes que limpiarlo a base de un chorro de agua. Eso crea un lodo, que es un problema también, porque son partículas, un agua así negra llena de partículas, y luego tiene también un consumo eléctrico bastante alto. Entonces, es un sistema que es bueno para, digamos, es efectivo, pero tiene digamos, para el extractor de orujo no tiene demasiado atractivo porque tiene que hacer una inversión y un consumo de, de, de electricidad demasiado alto y entonces este tema que nosotros hemos visto con los hornos de pirólisis puede resolver ese problema Vale, porque entonces vamos a explicar qué hace tu máquina, cómo funciona, qué es lo no, que hace, porque vamos a explicar qué es una pirólisis también, ¿no? Entonces, tenemos hay, tenemos el orujo. ¿Qué hace tu máquina?
¿Qué procesos tiene? ¿Qué Está hace? el secadero, tiene el horno tradicional, pero nosotros proponemos al dueño de la extractora sustituir ese horno tradicional por un horno de pirólisis. Ese horno de pirólisis es, a ver, nosotros tenemos dos tubos concéntricos. El centro está girando y el de fuera está estático y hay una cámara en medio. Nosotros metemos la biomasa dentro del tubo que gira dentro y estamos calentando a una temperatura muy alta, superior a 500 grados, la cámara de alrededor, de forma que dentro de ese tubo que gira no hay oxígeno y la biomasa, al calentarse, se disocia en un syngas, un gas de síntesis, y se carboniza, porque como no hay oxígeno no puede quemarse. Al no haber ceniza, no hay emisiones en el syngas. El syngas es limpio, tú lo quemas en un combustor, más adelante en el proceso, en una unidad donde tú metes ese syngas y lo transformas en energía térmica a 1000 y pico grados. Y esa energía térmica es la que primero te alimenta esa recámara para que siga el proceso y segundo entregas al secadero y en ese secadero se está quemando con una energía térmica que ha generado el orujillo, pero sin las partículas de ceniza que estaban estropeando las emisiones. ¿Qué composición tiene ese syngas? ¿Qué es ese syngas? Es una mezcla de 8 gases, propano, butano, metano, hidrógeno, monóxido de carbono, CO2. Bueno, ahí cuando tú ves un montón no sé, de poda en el campo que le han metido fuego, sale un humo blanco que es, digamos, parte de la humedad, pero también son esos gases que son gases de combustión, pero que hay dentro, como luego se va a quemar, y si no hay una antorcha, si hay una parada del secadero por algo, hay una antorcha que lo quema. Esos gases son muy contaminantes para, digamos, en comparación con el CO2, pues tienen Sí, una consecuencia para la atmósfera. ¿en qué proporciones tiene? O sea, ¿qué es lo que más tiene? Pues te digo 8, no me la sé, pero está Aproximadamente. bastante repartido, sobre todo monóxido de carbono, metano, propano, creo que son los tres principales. Vale. Pero, digamos, ese compuesto, ese syngas que sale, tiene alquitranes también. Esos alquitranes los vamos a quemar en el combustor, pero es una asignatura todavía pendiente de que esos alquitranes te dan cierto problema en el traslado desde ahí hasta el combustor. Y nos ha costado 3 años poner la planta en funcionamiento para que no tengamos las paradas sean las menos posibles, pero hemos sufrido mucho por la cantidad de alquitranes que nos da el alpechín, porque el alpechín se ha secado y está ahí dentro de esa masa de orujillo que estamos quemando o transformando en carbón. Entonces, bueno, tiene su aquel el asunto y nos ha costado bastante trabajo. Vale, entonces haces un calentamiento muy fuerte Indirecto. aquí de la biomasa, Sí, del orujo, en el cual sí, se disocia en syngas, en un sí, gas que quemas para recalentar eso, y es el gas que además obtienes calor después para el propio proceso de secado del orujo secado, original, y sí, un biochart. ¿Qué es el eso es. biochart? ¿Qué es obtienes un sólido? ¿Qué es ese sólido y para qué sirve? Es carbón vegetal, eso tiene digamos, los grados, según los grados de temperatura, el tipo de pirólisis, si es rápida o lenta, hay una serie de factores que hace que ese biochar tenga una calidad muy alta como para certificarse con la certificación EBC de la Unión Europea, que exige un contenido en hidrocarburos bajo, que se consigue gracias a que en ese cilindro el gas está yendo arriba y el carbón abajo, de forma que hay poco contacto, no es como otro tipo de carboneras que es como está todo ahí en un montón, hasta que no se hace carbón todo, pues están en contacto esos gases con el biocarbón. En este caso, pues se está disociando continuamente y, digamos, tiene una relación hidrógeno-carbono orgánico muy exigente también, de forma que si tú consigues una calidad de carbón determinada, obtienes
una certificación que permite vender ese biochar como abono orgánico, como alimentación animal incluso, como tiene muchísimas utilizaciones en la jardinería para que los árboles no se queden pequeñitos cuando tú pones en un alcorque pequeño un árbol y lo dejas ahí en una ciudad, pues para conseguir que las ciudades no sean islas de calor, pues tienes que criar unos árboles grandes, pues eso se consigue con el biochar porque es un material muy poroso que se llena de vida, o conviene llenarlo de vida antes de ponerlo, porque mezclado con compost se carga de microorganismos esa porosidad y además absorbe una cantidad de agua varias veces su peso en agua, de forma que cuando hay una sequía la planta encuentra un recurso que no se ha lisiviado, que no se ha ido para abajo o que no se ha quedado impermeable la tierra, también hace que haya más permeabilidad y macronutrientes también almacena, digamos, en esa porosidad. Es varios campos de fútbol, no me sé ese número, pero son en 1 gramo puede haber una cantidad de superficie enorme que es el carbón activo y que esto no llega a ser carbón activo, pero es un carbón con una porosidad enorme. Entonces eso en el cultivo, en los suelos de Andalucía, desde luego, y todo el norte del Mediterráneo y el sur también, por supuesto, pero estamos hablando de Italia, Grecia, países que están dentro de la Unión Europea. Hay unos estudios de rehabilitación de esos suelos para que se recuperen y se consiga que la vida que esos suelos normalmente hemos estado tirándole herbicida para que no haya hierba o haciendo tratamientos con fitosanitarios para que no haya insectos, pues eso hace que la vida se vaya marchando de la tierra y la tierra se desertice. Lo que pasa en los monegros. Si se consigue que la biomasa del olivar vuelva al olivar en forma de biochar, sería la mitad de la biomasa porque la otra mitad se iría en el syngas, pues tendríamos un comodín perfecto para recuperar suelos en la zona de olivar que a su vez está produciendo esa aceituna que nos permite fabricar el biochar. Vale, o sea, al final es un aditivo, por así decirlo, que se puede Sí, echar al suelo y mejora mucho la capacidad biológica del suelo. No es una sí, fertilizante, sino que mejora la cantidad de agua que retiene ese suelo, la cantidad sí. de animales, de bichos positivos, buenos que hay en ese Microorganismos. suelo, Sí. microorganismos, no me salía la palabra. Y se puede usar para eso, ese es el uso principal que planteas, ¿no? ¿O hay otros usos además de ese? Hay otros usos Principales. como es sustituir a antracita. El carbón de hueso, por ejemplo, es muy parecido a la antracita de composición de carbono fijo y de ceniza y de, digamos, el perfil para energía y como reductor se puede utilizar en las acerías de arco eléctrico, o sea, las acerías antiguas de hornos, digamos, de combustible con mucho consumo de acero, se han cambiado por acerías de horno eléctrico que tienen un consumo de electricidad alto, pero además ahí hay una reducción del mineral de hierro que tiene que encontrarse con carbono para purificarse antes de hacer el acero y ese carbono en vez de ser mineral puede ser vegetal. Ese carbón de hueso o incluso el carbón de orujillo también sirven para reducir en los hornos de acero verde que llaman. También se puede utilizar en la fabricación del carbón activo, pues en vez de activar carbones de mineral, de antracita o de coque o lo que sea, pues se activa carbón de hueso y tiene una porosidad muy buena y es renovable. Eso también lo están buscando y hace tiempo que ¿Y, hay fabricantes y grandes, por no qué es olviden. mejor, por qué es mejor quemar ese carbón que quemar directamente la biomasa? ¿Qué ventajas tiene? Es que la cantidad de volátiles que tiene la biomasa, 70% de volátiles, eso necesitaría un tipo de horno que podría ser peligroso por haber explosiones. Ha habido empresas que han estado trabajando con nosotros para ver si podemos reducir aún más los volátiles porque necesitan
A ver, te digo, la antracita tiene un contenido en volátiles mucho más bajo o muy bajo comparado con lo que nosotros sacábamos al principio. Ahora estamos mejorando mucho y estamos muy cerca de los volátiles que tiene la antracita, que son 10%, por ejemplo, o no sé, la antracita las hay con el 5%, pero nosotros hemos conseguido que del veintitantos por ciento de volátiles que no querían utilizar porque decía que podía haber peligro de explosión, eh, hemos reducido al 10% y estamos consiguiendo una, digamos, excelencia en la fabricación de ese biochar que podría ser utilizado para hornos de cal. Es que la industria tiene un montón de sitios donde se mete carbón y están acostumbrados a esa composición de carbón, y si tú le metes otra cosa distinta, aunque sea renovable, porque claro, esto como el CO2 lo ha tomado el olivo del aire, cuando tú quemas el biocarbón es neutro, no hay que comprar derechos de emisión, que lo está machacando a la industria que tiene que comprar derechos de emisión. Y a nosotros nos pasaba con el gas natural en Puente Genil, pues tenía varios millones de euros cada año en derechos de emisión. Eso, si utiliza el carbón, el biocarbón, pues no tienes que invertir en derechos de emisión. Entonces, la industria también tiene interés en utilizar el biocarbón. Y todo esto lo has probado en una planta piloto que tienes. ¿Qué planta tienes Sí. ahora? ¿Dónde está la planta? ¿Qué planta es? No, ¿Cómo de grande es? estamos dentro de COSUR, en Puente del Obispo. Es una planta de tamaño mediano, produce 8 megavatios tiene 8 megavatios de potencia y tiene una alimentación de 15.000 toneladas de hueso o de pulpa o de orujillo, y Perdona, ¿qué es transforma. Coosur? ¿Qué es Coosur Ah, como tal? COSUR es el principal envasador o uno de los principales envasadores de aceite de España. Acesur, COSUR es la marca La Española, la marca, hay COSUR, hay en las tiendas pues tiene el facing quizá mayor porque venden una cantidad de aceite tremendo y Pero además es una empresa Coosur, es una almazara, es que es. O sea, es un conjunto de empresas que tienen almazaras, que tienen es como una. extractoras de Coosur es lujo. una asociación empresarial, por así decirlo. No, es Gonzalo Guillén, la familia Guillén hizo una empresa del principio en paralelo con la familia nuestra, y han ido creciendo y han ido comprando fábricas y Vale. tienen Es, fábricas, Coosur es vaya, una empresa como tal, no una asociación de empresas. Vale. es una empresa. Y en esa empresa, de las cuales somos muy amigos y le estamos muy agradecidos por la paciencia que tienen con nosotros, porque el poner en marcha un horno de pirólisis no es una tarea fácil. Y entonces tenían una caldera de biomasa que querían modernizar, y esa caldera de biomasa que trabaja con cáscara de almendra, nosotros la hemos sustituido por un horno de pirólisis que transforma el orujo que ellos nos entregan, el orujillo que ellos nos entregan, lo transforma en biochar y en syngas. Y ese syngas lo quemamos y lo metemos, esa energía térmica, en una caldera pirotubular que le produce vapor para el proceso. En este caso no es para secar, sino que es para producir vapor del proceso que tiene COSUR en Puente del Obispo, en Jaén, al lado de Baeza. Vale. Y a nivel empresa, tú has puesto una instalación en Coosur, que es una empresa de otro, y tú tienes una Sí. empresa que se llama Carboliva. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo financias? ¿Quiénes son los propietarios? O sea, ¿es una máquina que tú estás inventando, por así decirlo, y que vas a poner en Coosur y en otros sitios? ¿Coosur también participa de esto? ¿Cuánto habéis tenido que financiar? ¿Cómo lo habéis financiado? Bueno, nosotros hasta ahora hemos financiado con lo que hemos ido, bueno, hemos tenido 1 millón de euros de ayuda de la Agencia Andaluza de la Energía, pero la inversión va a cerca de 8 millones. Entonces lo hemos financiado con dinero nuestro que obtuvimos de la venta del 22% de Puente Genil, y lo que queremos es desarrollar una serie de plantas para secado, lo que he explicado antes del secado, de no tener que poner electrofiltros, y eso, cada proyecto de estos serían 5 millones de euros, y desde luego necesitamos financiarlo y buscar la financiación, pero bueno, estamos
estamos trabajando en ello ahora y ¿Estás con ya ese en búsqueda de modelo. financiación o estás aún acabando el proyecto piloto y no buscas financiación para otros? Este piloto lo damos ya por validado, que no es piloto, que es una planta grande. Bueno, Hemos sí, la hecho planta operativa, la primera planta, le llamo piloto, eso. es tamaño real, pero es la primera planta. Es como el piso piloto de una casa que Sí, sigue siendo un piso, no es de sin broma. querer hemos hecho un piloto que nos sirve para demostrar que está validado el modelo y que funciona Y 7.000 horas, entiendo no funciona que con Cosur tienes un acuerdo bueno, sois el primer usuario, ¿no? de alquiler de terreno y nosotros hemos construido lo que hemos puesto allí, pues es nuestro, pero ellos no, nos dan los servicios pues no tiene que haber un guarda, no tiene que haber energía eléctrica, no la dan ellos, el agua y una serie de servicios que estamos dentro del complejo de ellos, como un in-house, una empresa de servicios energéticos que está instalada allí y que, como digo, tenemos muy buena relación con ellos y estamos colaborando a ver si somos capaces también de ir vendiendo ese biochar en los campos, en las miles de hectáreas que tienen ellos de olivar. ¿Y cómo es el modelo de negocio? Es decir, ¿qué ingresos genera este negocio? Vale, obviamente a ti si vendes la máquina, pues vender la máquina, pero operar la máquina, ¿qué ingresos genera? Porque me dijiste que generaba tres ingresos diferentes. Sí, tenemos el ingreso del vapor de agua, que cuando hacemos un resumen cada mes y le facturamos nosotros a ellos el vapor de agua que le hemos entregado a 10 kilos de presión. Luego ellos nos facturan a nosotros la biomasa que nos han puesto dentro de la instalación, porque lo traemos con su pala, nos va alimentando la tolva de alimentación del proceso, o sea, la huella de carbono es mínima. Y después nosotros producimos el biochar que vendemos y ese biochar, si en vez de ir a una acería va a regenerar suelo agrícola al lado, si, como estamos haciendo en las fincas del entorno, la huella de carbono es absolutamente mínima y estamos generando unos derechos de abatimiento de carbono porque ese biochar tiene, cada tonelada de biochar son 2 y pico toneladas de CO2 que se quedan en la tierra con lo del EBC, con la certificación EBC y la relación hidrógeno-carbono que te he contado antes, queda asegurado que ese carbón va a estar dentro de la Tierra, ese CO2 va a quedar secuestrado dentro de la Tierra por cientos o miles de años. No exagero, es lo que se dice y lo que se demuestra. Se somete, digamos, ese carbón a un tratamiento de degradación que da lugar a que haya seguridad de que ese carbono va a estar secuestrado durante cientos de años, digamos. Entonces, eso es un sistema de ayudar a la mejora del clima, abatiendo carbono sin tener que plantar nuevos árboles, sino que es utilizando la biomasa en vez de quemarla. Lo ideal sería Y no no se reducir la degrada, no se ceniza. degrada el biochat. No, no se degrada. Se queda, aunque esté la raíz ahí, le esté lloviendo y eso, se carga y se descarga de microorganismos o de agua o de un buen almacén de agua, pero digamos la estructura se mantiene ahí porque lo has hecho una inertita. Vale, y ahora que está, por ver competencias, ¿eh? Y ahora que está muy de moda el biogás, ¿cómo compara o qué mejoras tiene tu proceso con coger el orujo y usarlo para hacer biogás, que supongo que se podrá? Hombre, el biogás tiene un valor añadido importante porque es algo que está muy demandado y está muy de moda, digamos, pero para nosotros el biogás se debía de hacer con los purines, con la gallinaza, algo que no se aproveche, pero el orujo tiene un destino y está perfectamente acoplado con las 50 extractoras que recogen los orujos cada año y que resuelven y tienen un sistema de unas inversiones, unas ubicaciones que se han ido seleccionando por la ley de las selvas, han ido quedando las que son mejores, unos técnicos, unos dueños o expertos o cooperativas o lo que sea que están gestionando eso y que funciona bien y que el único inconveniente, si me apuras, es que si no tienen cogeneración, tienen el penacho dichoso de las chimeneas, pero que se resuelve a través o del electrofiltro o también a través del horno de carboliva, de forma que nosotros pensamos que
todos los valores añadidos que te he ido contando que salen del proceso nuestro, si lo dedicas a biogás directamente, solo tienes ese biogás que vendes, que está al albur también de cómo esté el gas natural, que no tiende a subir precisamente, y luego tiene un digestato, que ese digestato tiene toda la humedad, y esa humedad no puede llevarla al campo, como no puede llevar el orujo de aceituna al campo pues, como abono, como si fuera estiércol, ¿no? Eso tendrá que cumplir, se tendrá que compostar y tendrá que cumplir una serie de requisitos para poderlo llevar al campo e incorporarlo. Entonces, bueno, pensamos que no suma el tema no es algo que sea interesante, ¿sabes? Nos parece así viéndolo desde fuera, pero bueno, como hay tantas empresas que están trabajando en eso, pues pensamos que habrán hecho su balance. Yo me refería un poco a si puede llegar empresas de biogás y almazaras o de orujo que puedan ser empresas que tengan una salida de orujo. Podrías ir tú ofreciéndoles unos números y ellos podrían ofrecerle otros iguales o mejores o peores, no lo sé. Eso es lo que me preguntaba. Si realmente te van a hacer competencia o realmente igual ellos van a poder ofrecer menos que tú a nivel números, quizás, no lo sé. Pensamos que la oferta, que eso depende mucho de los precios y tiene que ser digamos, si son contratos a largo plazo, pues el almazarero tendrá que optar por un sistema que ya conoce y que funciona y que nunca, digamos, es suficiente el precio del orujo, pero digamos que está haciendo un trabajo bastante eficiente el sector de la extractora con otro sistema nuevo que no sabemos cómo va a resultar y que están ofreciendo contratos competitivos con la extractora y que es una decisión que tienen que tomar las almazaras, que será poner a la venta una parte de ese orujo, no sabemos, pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que el sistema de la extractora es muy robusto y que hay muchas plantaciones nuevas que no paran de hacerse, que cuando no llueve en el olivo se coge algo, pero en el trigo no se coge nada, o en el girasol, y que hay mucho calmo que está yendo o pensando en ir a plantar olivar, entonces que habrá crecimiento y que yo creo que habrá materia prima para todos. Y en eficiencias, ¿cómo compara el proceso con la cogeneración? ¿Qué le dirías al de cogeneración? ¿Esto es más eficiente? ¿Esto es menos eficiente? La cogeneración tiene un sistema de apoyo que depende de la administración y que ahora mismo, tal como están, bueno, el año 22 estuvieron 6 meses paradas porque el ministerio no les daba la garantía y tenían que estar trabajando sin saber si iban a perder o ganar, y estuvieron 6 meses, como coincidía que era el primer año de sequía, pues había una cantidad de orujo pequeña y no tuvo consecuencias, digamos, al siguiente año fue también pequeño y por lo tanto había sitio en la balsa. Si eso pasa un año que haya mucha cosecha y se paran 6 meses los secaderos, pues entonces al año siguiente te encuentras que tiene la balsa llena y que no puedes recoger la siguiente cosecha de orujo, ¿no? Entonces hubiera sido un drama. No lo sé, lo que dicen es que no habrá una prórroga en ese tema de las cogeneraciones, pero yo creo que sí que debía de haberla, porque si no nos vamos a encontrar con una masa de orujo grande y el sistema que tenemos es robusto cuando ya se haya implementado la mejora que nosotros proponemos. Sí, bueno, que hay que implementarlo, que si de repente desaparecen un montón de cogeneraciones, claro, no hay tiempo a implementar 20.000 hornos de corvo oliva, o no sé cuáles que sean, o 10 o 20. Entonces, hay 80 secaderos ahora. Nosotros queremos, en nuestro plan de expansión, nuestra misión sería hacer 20 hornos de carbo oliva aplicado a 20 secaderos y que fuera un 25% del sector que nosotros consiguiéramos captar con este sistema de depuración de producción de energía térmica limpia y mejora del suelo a través del biochar. Nos parece que reducir a ceniza la biomasa es una pérdida de riqueza, de posibilidades de la biomasa. Esa biomasa podía quedar hecha biochar y ese biochar ir a la tierra y ser utilizado como una coadyuvante de la mejora de la regeneración de suelos, que es imprescindible hacer. Te iba a preguntar cómo ves Carboliva en 10 o 15 años, pero lo has respondido ya tú. Sí. Que nuestra visión es hacer 20 hornos.
Tengo una última pregunta que creo que ya hemos respondido. Tenía apuntado que hablabas de algunos beneficios respecto a la ceniza, que lo vuestro Sí. no debe tener ceniza. Si lo puedes explicar un poquito y cerramos la parte de Carboliva. Bueno, comparando con el horno tradicional, tú metes la biomasa y la conviertes en ceniza. No solo tiene un problema en las emisiones, sino que la ceniza no, bueno, tiene mucho potasio y es un buen abono, pero un abono inorgánico. El biochar, o sea, en cambio, es un abono que va muy bien para regenerar el suelo. La ceniza no haría esa función, entonces pienso que en vez de llevar la biomasa a combustión hasta que se haga ceniza, pues se debe hacer esa disociación que hacen los hornos de pirólisis. O sea que debíamos de dejar de poner plantas de biomasa y poner hornos de pirólisis para poder utilizar ese comodín luego en los suelos. Muy bien, vamos a pasar a la última sección antes de las secciones finales, que es tu historia emprendedora. No lo hemos dicho, pero creo que tienes 70 años. ¿Cuántos tienes? Casi, 69. O sea, tienes una edad un poco pornográfica, 69, ¿no? ¿Cómo es eso? Tienes una edad en la que la gente está jubilada y tú sigues trabajando y encima emprendiendo e ilusionándote con proyectos. Entonces, primero me gustaría que cuentes así rápidamente, oye, la historia de tu empresa, que la hemos contado un poco, pero tengo aquí apuntado familia, hijos de Spuny, Coriesa, Puente Genil. Sois cuarta generación de empresarios de la Empresario. oliva. Cuéntanos cómo es eso. Y luego hablamos Mi de ti. abuelo, mi abuelo era de Tortosa, de Tarragona. Se vino a Andalucía y después de varios años alquilando molinos por distintos pueblos, hizo una almazara en Osuna que todavía está y que aconsejo verla cuando paséis. No es un museo que esté abierto, pero nosotros le llamamos museo familiar porque tenemos fotos y está todo igual que cuando se hizo. Una almazara que era modélica en ese momento porque aquí eran pequeños molinos de viga o de, bueno, la clásica cosa que se ve de moler la aceituna en los cortijos y eso, y era la calidad del aceite que salía no era ni mucho menos la que se podía obtener si se hacía la molienda eso con un buen maestro de molino que hiciera la clasificación de la aceituna y que se fuera moliendo la aceituna a diario. Molían bastante aceituna, siendo un molino que está hecho antes de que hubiera soldadura siquiera, o sea, todas las piezas son de fundición o de bronce y es muy bonito de ver, un molino de 4 prensas, muy bonito de ver Supongo que y está ya parado ese tiene, molino ya, ¿no? Es un molino. sí, está parado y Es un está museo. en stand-by, pero bueno, se mantiene bien y eso fue la primera cosa que hizo mi abuelo, Daniel Spuny Aleixandri, y desde ahí hizo una refinería con las oleínas, hacía jabón verde. Se utiliza el aceite de orujo cuando el aceite de orujo tampoco había un método de refinación que fuera bueno como para hacerlo comestible, se convertía en jabón verde, porque el jabón no estaba el petróleo y no había jabón. El jabón venía del aceite, se tenía que hacer en las casas con el aceite frito y todo eso, una historia muy curiosa. Y entonces después hizo una extractora de orujo para hacer el aceite, pues antes de la guerra había hecho un desarrollo grande en Osuna y en Linares Baeza una extractora de orujo potente. Y luego murió muy joven, a los 54 años, me parece, y le sustituyeron mi tío Daniel y mi padre Joaquín Spuny Solsona, y ellos estuvieron con hijos de Daniel Spuny hasta el año 88, que ya se separaron porque tenían, eh, digamos, mi padre, somos 11 hermanos y mi tío era un hijo solo, tal, se pusieron de acuerdo, se separaron, había una fábrica para cada uno y se hizo, digamos, un desarrollo en Osuna hicimos, aparte de aprovechar la temporada de orujo, que eran los meses de invierno, entonces no había balsa porque todavía el orujo era del que se acidificaba muy rápido, entonces podías trabajar 4 o 5 meses del año y ya está. Entonces se metió la posibilidad de trabajar girasol, se liberalizó la extracción de girasol, que solo la podían hacer determinadas
Coipe, Aceprosa y una serie de empresas que tenían la autorización, pues se abrió esa autorización a empresas de orujo y entonces trabajábamos 6 meses con orujo y 6 meses con girasol. Empezamos a fabricar piensos con esa pulpa que comentábamos antes, pero también con la harina de girasol que la complementaba. Ya solo faltaba el cereal y hacíamos tuvimos muchos años fabricando con el Ministerio de Agricultura, que pagaba el transporte a cualquier punto de España, y que vendíamos la pulpa de aceituna, también pulpa de uva y harina de girasol, y tuvimos un desarrollo grande en el tema de pienso. Eso fue como un valor añadido. Estuvimos micronizando hueso de aceituna para una empresa de Zaragoza que se llamaba Tarpac y Ribabud, que eran piezas para la Ford de hueso con resina para que pesara menos el coche, que no fuera de madera. Y estuvimos micronizando hueso durante un tiempo. Después compramos Coreisa, y Coreisa se desarrolló todo el tema de envasado de aceite de orujo y eso que empezaba desde el año 86, que se entró en la Unión Europea. Ha habido tiempo que hemos estado con varias empresas al mismo tiempo. Entonces Coreisa es una envasadora y refinería de aceites, como lo de Ecosur que he comentado, o como de Ole, o como eso, pero en pequeñito, pero era de los 10 primeros envasadores de España, y lo sigue siendo, y va cada vez mejor. Y después yo, con una idea de hacer una planta de orujo, porque se iba a poner cogeneración dentro de Coreisa, y Abengoa nos sugirió que por qué no hacíamos un complejo de recogida de orujo con secado y tal, y entonces yo me salí, digamos, de la empresa familiar, seguía estando, pero me fui a trabajar en ese nuevo proyecto que me parecía muy bonito, que se llama, son 3 sociedades, Secaderos de Biomasa, Compañía Energética de Pata de Mulo y Biomasas de Puente Genil. Era la parte de planta de biomasa. Ese complejo se desarrolló bien y es, como digo, uno de los más completos y más solventes, digamos, dentro del sector del orujo. Y luego, al mismo tiempo, pues fui viendo que había un tema que se tenía que solucionar después de las cogeneraciones, que era el que no tuviera cogeneración, que iba a hacer con el secado del orujo, porque no nos encontrábamos, llevamos muchos años intentando, los filtros de manga no sirven, hay una serie de tecnologías que no se pueden aplicar porque son humos que van saturados de humedad y de ácido graso y eso, y no se podía depurar. Y entonces apareció esto del carbón, y más por la limpieza de las emisiones que por el valor del biochar, pues empezamos a trabajar en eso y se hizo esta planta. Y luego lo que nos ha sorprendido es la demanda y el interés que hay en el biochar y en el desarrollo de ese tipo de productos. Y entonces estamos viendo que puede ser una gran solución que mate 2 pájaros de un tiro, la de las emisiones y la de la regeneración del suelo. Y al final, tú has dicho antes también que un hermano tuyo era parte dueño de una empresa, tú eres parte de otra. Vamos a decir, el imperio Spunny hoy en día, o el grupo empresarial Spunny, o como lo quieras llamar, ¿cómo de grande es? Sí. ¿Cuánto facturáis en total o cuánta oliva movéis? Hijos de Spunny. Tu hermano, los otros restos de hermanos, no sé, todos los familiares que seáis ahora. Sí, no sé ahora mismo la facturación porque llevo un par de años fuera, pero Hijos de Spunny se tuvo que cerrar porque estaban muy cerca del pueblo y las emisiones no permitían que funcionara. En Carboliva nosotros facturamos 1,5 millones de euros porque estamos ahora empezando a trabajar en serio, digamos, con todos los meses del año sin tener que poner máquinas nuevas y eso. Y Coreisa funciona bien y, como te digo, entre las 10 primeras... ¿Y qué orden de magnitud estará Coreisa de facturación? Orden de magnitud aproximado, sin más. Pues no sé decirte, no quiero decir una cantidad al punto. No lo digas, sí, que a ver si lo vamos a liar, sí, correcto, era por saber un poco el volumen. Bueno, y entonces ya para acabar un poquito con el podcast y luego ir a la parte final, me gustaría entender por qué una persona de 70 años como tú sigue emprendiendo cuando podría estar jubilado
¿Y cómo compaginas tu vida privada, familia, trabajo? ¿Cómo funciona esto en una persona de Mi 70 años? familia es para hacerle un monumento. Yo soy un obseso del trabajo. La verdad es que vivo para trabajar, no estoy bien físicamente, bueno, eso se hablará luego si hago o no hago deporte. Me gusta, digamos, mantenerme bien, pero que desde luego trabajo muchísimas horas, estoy siempre con el ordenador y mis hijos pues soportan, sobre todo mi mujer, tiene muchísima paciencia y bueno, me tiene ahí como alguien que a la hora de comer se presenta, pero que está trabajando el resto del tiempo. No te digo que sea así del todo, pero vaya que es algo bueno que a mí me sale de natural, a mí me gusta y como me apasiona lo que hago, pues me aburre estar sin hacer nada. No me gusta la playa, me gusta ir de excursión, tampoco está uno ya para tantas excursiones, pero bueno, bicicleta hacemos y vamos bien, pero el trabajar es lo que realmente todavía me siento dispuesto a empujar durante los próximos 10 años como mínimo. No está mal. Y entonces, ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir? En mi caso es vivir para trabajar o un intermedio, que a mí trabajar para vivir solo pues me quedaría corto, me parecería como de que soy un funcionario y no me gusta, me gusta más hacer cosas y ir a tope, a lo mejor equivocándome mucho y a lo mejor ganaría dinero a veces quedándome quieto, pero bueno, que es algo que llevas dentro y que me gustaría transmitirle a mis hijos además. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la parte final del podcast, que la parte final del podcast, como ya habrás visto en el guión y has leído, son unas preguntas más genéricas para todos los invitados igual. Entonces, te voy a hacer la primera pregunta, que es ¿cómo crees que va a ser el mundo en 10 años y cómo te estás preparando para ello? Y puedes responder desde la perspectiva que quieras, no tiene por qué ser empresarial ni laboral. Yo creo que el tema del clima va a ser un tema muy preocupante y se va a ir acuciando cada vez más y entonces tenemos que utilizar todos los resortes a nuestro alcance para mejorar y atenuar, digamos, esa subida de temperatura. Entonces, yo no te digo, no sé lo que decíais en el último, en un podcast que he visto de que hubiera un cupo de CO2 que consumir y si no, no te dejan volar, pero algo parecido, bueno, que van a tener que tomarse medidas y que es algo que tenemos que encarar todos y además que la disparidad que hay entre unos países y otros, pues no sé cómo se va a resolver, pero me preocupa eso y quiero seguir trabajando en lo que estoy a ver si puedo contribuir, poner mi granito de arena en mejorar la crisis climática. Muy bien. Pues te iba a preguntar cómo te estás preparando para ello, pero tú estás preparando al mundo con tu emprendimiento, ¿no? Básicamente, sería la respuesta. La siguiente pregunta no es para ti, es para mí y es una sección en la que tú me haces una pregunta a mí y ahí en el guión pone pregúntame algo tú a mí, lo que te apetezca, sáqueme trapos sucios si los conoces de mí, ponme en un compromiso. Yo quería preguntarte como inquieto, como emprendedor inquieto y como, digamos, persona que le gusta lo que hace también y eso, que si me podías contar un poco en qué otras empresas estás, aparte de este negocio o no negocio que tienes, pero bueno, esta actividad que tienes de podcast, que en qué otro tipo de actividad estás involucrado. Mira, yo como empresario, yo digamos, dejé de trabajar para otras personas en 2014 y desde entonces monté una empresa de ingeniería en la que hice un primer coche eléctrico para el Dakar en su día, en la que tengo unas patentes de productos para esquí de Copa del Mundo de Esquí. Esa empresa cerró, después fui director de una fundación de campamentos en el Pirineo, de Scouts. Después de eso monté una empresa de residuos de maquinaria que hacía un secado de residuo orgánico de supermercados. Y después de aquello, en pandemia, volví a mi punto de origen, que es el hidrógeno. Y mi actual único negocio y del que vivo
es de hacer consultoría de hidrógeno, de los 22.000 seguidores que tengo en LinkedIn, de la gente que me conoce y confía en mí para hacer consultoría de directivos o técnica o de diferente tipo, siempre centrada en mi conocimiento en hidrógeno. Y como negocio no tengo nada más, pero además tengo una asociación que se llama Desarrollo Tecnológico Rural, que es una ONG que tengo junto a Pedro García y José Luis Pina, que hacemos, tratamos de ayudar al entorno rural potenciando la economía digital en los entornos rurales. Pero de eso no gano dinero, de eso pongo dinero. O sea, no es un negocio, sí es un proyecto, obviamente, como emprendedor, porque al final no deja de ser una entidad que tiene actividad, que tiene presupuesto, que tiene proyectos, que intentamos tirar para adelante, pero no es un negocio en tanto y cuanto no gano dinero de ello, sino que pongo. Entonces, mi vida la dedico un poco a esas dos áreas a nivel organización, y luego soy una persona que me gusta el mundo, vamos a decir, espiritual o introspectivo, y es otra gran área de mi vida, lo que pasa es que esa, de momento, la vivo muy en privado. Cuando quieras un puesto de trabajo en Carboliva, ya sabes que no tienes más que llamarme. Muchas gracias. No, de momento lo que voy a hacer es seguramente probar vuestro aceite que he estado mirando ecológico Cortijo de Govantes, a ver Sí, qué tal está. qué bien. Vamos con la siguiente pregunta, que es ¿dónde invertirías tu dinero? Esto es un consejo rápido de inversión de la manera que quieras. Puede ser En, breve, no hace falta. en Carboliva. Te contesta con una palabra. Muy bien, es una buena respuesta. En Carboliva, ¿por qué? Di un por qué, así rápido. Porque tiene mucho futuro, porque creo que es un desarrollo que si sabemos hacerlo bien, pues tiene el acople perfecto entre unas grandes empresas que están resolviendo un problema medioambiental y que tú te sumas ahí a poner digamos, la tirita donde puede haber una pequeña herida que son las emisiones. Pero la biomasa está y se produce cada año y tú generas ese biochar que te lo están buscando, te lo quitan de las manos porque también es un producto que se busca y que hay menos fabricación de la que se demanda, y entonces yo creo que es un buen proyecto. Muy bien. Pues bueno, ya vamos con la parte final, que la parte final es metralleta de preguntas. Son preguntas rápidas y concisas que hago a todos los invitados igual y que se han de responder con un número o 3 palabras máximo, ¿vale? Vamos con metralleta de preguntas. ¿Cuántas tazas de café tomas al día? Entre 1 y 2. Normalmente, si tengo mucho que hacer por la tarde, pues tomo al mediodía, pero si no es que no duermo bien, entonces me tomo al desayunar 1 y luego posiblemente otra al mediodía. ¿Cuántas horas duermes al día? Entre 7 y 8. ¿Cuántos días por semana haces ejercicio? El fin de semana intento salir los 2 días con bici, pero mejor decir 1 que no decir 2 y que sea mentira. ¿En cuántos países has vivido? En España solo. Oigo un ruido, a ver si se pasa, ¿vale? ¿Cuántos aviones coges al año? Ida y vuelta cuenta como un avión. Entre 8 y 10. Lo que si hago es 40 o 50.000 kilómetros En coche. de coche. Sí. ¿Cuántos correos electrónicos tienes sin leer en este momento? Tengo muchos, pero porque sé lo que dicen o porque son circulares y tengo complejo de Diógenes y me da pena quitarlos porque pienso que a lo mejor podía ser interesante. Luego ya se me mete ahí, ya los borro todos de golpe, pero tengo muchos. Pero vaya, los que tengo que tener abiertos, los tengo abiertos. Muy bien. ¿Recomienda un libro o una película? ¿Quién se ha llevado mi queso? Yo leo poco, pero esa me impactó, que es un librito muy sencillo de leer, que se lee en unas horas. ¿Quién se ha llevado mi queso? Muy bien. ¿Con quién cenarías vivo o muerto, si pudieras elegir? Con mi abuelo Daniel Espunial y Sendri. Si tu vida profesional fuera una película, ¿qué título tendría? O si tu vida fuera una película. Pues Forrest Gump. ¿A quién te gustaría que trajera a este podcast? Preferiblemente que lo conozcas y me lo puedas presentar. Yo soy admirador de Tomás García Escárate. Es un
ingeniero agrónomo que ha estado casi 30 años en la Comisión Europea y que es de las personas que tienen una mejor formación y un punto de vista abierto de la política agrícola común y de los recursos de biomasa se sabe las producciones de todo, de cuando éramos 15 y ahora somos 27, esa ampliación de capital le pilló a él en la parte agrícola y se sabía la cantidad de leche, la cantidad de cereales, la cantidad de oleaginosas que había en cada país, y era, bueno, que es un libro abierto y que creo que es una persona que puede aportar mucho más que yo. Oye, pues aquí acabamos el podcast. Espero que hayas estado a gusto y que hayas conseguido transmitir todo lo que querías transmitir. Muchísimas gracias por venir. Espero que hayas estado a gusto, lo dicho, y un placer. Muchas gracias a ti, Marco. Y continúa así. Un abrazo. Gracias. Final del podcast. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias, porque esto ha durado mucho rato y hemos dado una buena chapa. Pero si has llegado hasta aquí, claramente te ha gustado el podcast, así que por favor, déjame un like, suscríbete y así me animo a continuar con esta aventura. Muchas gracias. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos